Bienveni- Bienvenidas al estudio de los Hechos, caminando en el cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Muy buenos días a todas mis hermanas en Cristo Jesús, las aquí presentes y las personas que nos están viendo a través de este medio. La Iglesia de Cristo de aquí 1 de Mayo, Villahermosa, Tabasco, México, les invito una vez más a la lectura del libro de los Hechos. Aquí voy a presentar a las hermanas que vamos a participar. La hermana Lulú en la oración, la hermana Sara Gómez es la que va a discernir la palabra de Dios, y mi nombre la presente, Francisca Solís Mendoza, que es la que va a dar la lectura. Yo les pido, hermanita, que en este momento ustedes, ¿verdad?, estén muy atentas a la lectura para poder discernir qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la petición de Dios y cuál es la voluntad de Dios que quiere Él para nosotros? Voy a leer la lectura y si alguna de las que están aquí presentes quiere hacer alguna pregunta, aquí la hermana es la que les va a sacar de esa. Yo hablo fuerte. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora de la mañana tarde, Padre amado, te pedimos que tú nos uses como instrumento tuyo para llevar esta clase, para que seamos más sabias, más entendidas en tu camino, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, que nos pongas más entendimiento, más a mí que me cuesta mucho trabajo, Padre. Pero te lo ruego y te lo suplico a ti, Señor. En esta mañana te pedimos que todo salga conforme a tu bendición y tu palabra, Padre. Que tú seas el que guíes a cada una de nosotros, Padre Santo. Todo esto, Padre mío, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. A continuación, van a ver un video de lo mismo del libro de los Hechos. ¿Qué pasó en el pórtico de Salomón? ¿Qué sucedió en el pórtico de Salomón que cambió todo? Hechos 3:11. En los próximos segundos, descubrirás los impactantes eventos. Dale like. Pedro vio una oportunidad. Habló con valentía y sabiduría. La razón, un hombre sanado en el pórtico de Salomón. El poder de la fe y el nombre de Jesús. Una multitud asombrada y maravillada. Pedro predicó la resurrección. Más de 5,000 creyeron. Impacto en Jerusalén. El comienzo del movimiento del Evangelio de Jesucristo como el Salvador del mundo. Increíble, ¿verdad? Comparte y suscríbete para más historias, secretos y misterios bíblicos del Nuevo Testamento. Yo soy el Salvador.
leer para que la hermana luego le haga la... Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del 1 al 22, dice: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen, escuchen ustedes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya la tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto, pues vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a nosotros y todo al pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuendo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no le podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, como sabemos, hermanos, de que el video que vimos fue donde Pedro estaba en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Sabemos que el alboroto que había ahí era porque habían sanado a un paralítico, ¿verdad? Esa es la clase anterior que dio nuestras hermanas. Ahora vamos a ver qué sigue cuando los ancianos y los sacerdotes, ¿verdad?, vieron todo lo que Pedro estaba haciendo. ¿Qué hicieron los ancianos y sacerdotes? Sí, en el 4:1 al 4 de Hechos dice: los resentidos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos se los llevaron presos y los dejaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Porque uno de los principios de las enseñanzas apostólicas era la resurrección, que eso es lo que más les preocupaba, ¿verdad? Que hablaban de Jesús al que habían crucificado. Entonces, dice, y los saduceos
no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles. Esto lo vemos en Mateo 22, 23 y Hechos 23, 8. Pero dice, aunque Pedro no pudo terminar el discurso, muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número aumentó a 5,000 hombres. Recuerden que en el día de Pentecostés, ¿cuántos creyeron? Como 3,000 personas se bautizaron, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Aquí dice que ya aumentó la cifra a 5,000, a pesar de que a Pedro lo interrumpieron a mitad de discurso, ¿sí? Luego dice, ¿qué pasó en el tribunal? ¿Sí? Dice que como ya era tarde, los dejaron presos ese día y hasta el día siguiente se reunió el Sanedrín para juzgar a Pedro y a Juan. Y en ese tiempo estaba Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes. Anuncia que Juan, Alejandro, los gobernantes, escribas, ancianos y toda la familia de los sacerdotes. Sabemos que el Sanedrín se componía de 71 ancianos, ¿verdad? Ya se imaginarán toda esa gente que estaba reunida, ¿sí? Y lo dice cuando Pedro, ¿qué diferencia de Pedro, verdad? Cuando lo negó en Mateo 26, 57, 68, ahora con qué valentía lo defendía y dice que los sacerdotes también se admiraban. Hay un comentario aquí, dice que aunque en Juan 18:13 se afirma que Caifás era el sacerdote de aquel año, en Mateo dice que no, pero pues eso pues queda en ¿cómo se llama? Si lo cambiaron a Caifás y a Anás, pero Caifás era suegro de Caifás, ¿sí? Caifás era suegro De Anás, perdón, de Anás. Ahora vemos la defensa de Pablo, ¿sí? Porque no había ninguna acusación formal sobre Pedro y Pablo. Dice, el tribunal comenzó a preguntarles a Pedro con qué poder o en qué nombre habían hecho el milagro. Lo que en realidad es que había dicho Pedro acerca de Jesús, eso es lo que les importaba más. Dice, entonces Pedro, cambiando su posición de acusado por acusador, y usó las palabras del rey David tan respetadas entre los judíos, y dijo que Jesús era la piedra angular elegida y destinada por Dios. Eso lo vemos en Efesios 2:20, ¿verdad? Donde dice, ya lo están viendo en la pantalla, que dice Efesios 2:20, ¿verdad? Y Primera de Pedro también, eso no lo puse. Primera de Pedro 2:7 dice que para los que creyeron, para él fue piedra preciosa, pero para los que no lo recibieron, fue piedra de tropiezo, ¿verdad? Como los judíos esperaban al Mesías, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías, ¿sí? Por eso lo crucificaron. Entonces, y ahorita viendo que en ese nombre estaban haciendo tantos milagros como el del paralítico, que toda una vida había estado así, ¿no? Entonces el paralítico, contento con ellos, andaba con los apóstoles y no podía negar el milagro que habían hecho.
y ya después el tribunal discute entre sí, porque ya no sabían ni qué hacer con ellos, ¿no? Porque no tenían nada de qué acusarles. Dice, las autoridades, dice, estaban asombradas de la valentía de Pedro, porque era un hombre inculto, sin educación, ¿verdad? Y ellos eran todos unos eruditos. Entonces, viendo a Pedro con esa valentía, pero ¿por qué Pedro tenía esa valentía? Porque tenía el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Dios tiene todo el poder y el conocimiento y la sabiduría ante todos los eruditos de los humanos, ¿verdad? Entonces, se admiraban y reconocieron que ellos habían estado con Jesús y cómo el hombre había sido sanado con ellos y no lo podían negar. Y para ponerse de acuerdo qué es lo que iban a hacer, les ordenaron que salieran del concilio para ponerse de acuerdo qué es lo que iban a hacer con ellos, ¿verdad? ¿Y qué decidieron hacer con ellos? Se les prohibió seguir enseñando, ¿sí? Ya después en Hechos 4, 18 al 22, fueron llamados nuevamente por el tribunal y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan desafiaron al temible tribunal, preguntando si era mejor obedecer a los hombres antes que a Dios, ¿sí? Porque igual en Romanos 13, 1 al 5, dice que debemos de obedecer a las autoridades terrenales, ¿verdad? Igual en Tito, que debemos estar sujetos, pero siempre y cuando no intervenga lo espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es primero antes que las autoridades terrenales, porque por Dios están puestas. Entonces ya nosotros debemos de decidir a quién obedecer. Por eso Pedro y Juan les dijeron, ¿sí? Si era mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Y así nosotros a veces nos vemos en una disyuntiva, ¿verdad? Poner a Dios o a los hombres. En varias circunstancias nos podemos, bien sea con un hijo, bien sea con el esposo, bien sea por X motivo, debemos de poner primeramente a Dios, ¿verdad? Para que Dios nos dé nuestro primer lugar, que le demos a Él también, porque si no le damos el primer lugar, ese lugar que le demos a Dios, ese nos va a dar, ¿sí? Como decía la predicación, ¿verdad? Debemos de elegir lo mejor, y lo mejor para nosotros es nuestra salvación, ¿sí? Que este libro de los Hechos es el inicio de la iglesia, ¿verdad? Sabemos que para eso lo estamos estudiando, para saber en quién debemos de creer solamente, ¿sí? Que es el único Salvador, porque dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Que ese es nuestro único Salvador. Y como también dice en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así que, dice, el orgullo del Sanedrín fue herido, entonces los amenazaron y fueron dejados en libertad, ¿verdad? Ya no les quedó otro remedio más que amenazarlos y dejarlos en libertad, ¿sí? Este es el corto mensaje que se les estudiamos de Hechos 4, 1 al 22. Le doy a mi hermana el Bueno, paso. pues como ya escucharon, hermanitas, ahí estuvo la explicación. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta que tengan que hacer aquí al hermano? Bueno, pues yo lo único que les digo, ¿verdad? Que ya escucharon ustedes que aquí los apóstoles, a pesar de todo lo que pasaron, todo lo que padecieron por hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De la muerte y resurrección, no fueron infieles, sino al contrario, siguieron adelante siendo fieles.
Entonces, para que nosotros veamos esos ejemplos y los sigamos, los pongamos en práctica. Y eso es lo que el Señor quiere, que hablemos de Él, que hablemos de esa gran salvación que Él quiere para todos. Bueno, vamos a ponernos en reverencia, inclinar nuestro rostro para hacer la última oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea su nombre. Padre bendito, en esta hora de mediodía, Señor, nos dirigimos a usted dándole las gracias por estar con nosotros del principio hasta el fin. Le ruego de todo corazón, Padre, que nos llene de su Santo Espíritu para que todo lo que oímos aquí de su santa palabra quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos aplicarlos a nuestra vida diariamente y podamos salir a hacer lo que usted quiere, hablar de su santa palabra, predicar de su muerte y resurrección para la salvación de todos, Señor, los que están todavía afuera, que todavía no creen en usted, Señor. Padre bendito, se lo pido de todo corazón en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí nos agachamos. Nos despedimos, ¿verdad? Dándole las gracias por su atención y pues nos esperamos dentro de 15 días para seguir hablando, ¿verdad? Del libro de los Hechos, un libro muy importante que habla de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le doy las gracias y hasta luego.